Ya niñas, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profesora. ¿Cómo está Bárbara? Bien, Qué bueno. Ya, vamos a empezar con la clase. Les voy a pedir por favor a las que puedan encender la cámara que lo hagan. Se agradece. Gracias, Nico. profesora, estoy acostada. Siéntese y encienda la, la cámara. Bueno, yo estoy tomando tecito, así que recién me Ya. levanté. Hola Ángel, estoy tomando agüita. Yo llevo levantada 3 horas ya. Que tuve clase con comunicación antes. Chiquillas, vamos a conversar primero. ¿Pudieron ver sus notas? ¿Vieron las retroalimentaciones? ¿Sí? ¿Algo que decir con respecto de las notas o de las retroalimentaciones? Yo vi mi nota y quedé bastante conforme. ¿Y la retro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro por qué obtuvo el resultado? Sí, salía todo especificado, así que estaba súper bien. Ya, muchas gracias. ¿Alguien quiere agregar alguna cosa? Ángel. Yo también quedé conforme con mi nota, aunque por mi presentación hubo algunas dificultades por ahí, pero me gustó, quedé conforme con mi nota y la retroalimentación también. Ya, Bueno, en que la retroalimentación ayuda harto porque después así uno se va mejorando. esa es la idea. Por eso tiene que haber una retroalimentación. Gracias, Ángel. Ya, chicas, a ver, voy a partir yo felicitando el trabajo realizado, niñas. Se nota que ustedes hicieron un trabajo a conciencia. Yo sé que hubo algunas que tuvieron dificultad para poder presentar en clase, pero se agradece que hicieron el esfuerzo, ¿ya? Ustedes vieron que hubo compañeras que estaban presentando desde su lugar de trabajo, que se les complicó poder presentar, pero se agradece que hagan el esfuerzo. O sea, Profesora, ni me recuerde que anduve todo el día con dolor de guata. pero chicas, o sea, buenos días, Dani. En la presencialidad es lo que ustedes tienen que hacer habitualmente. Y cuando ustedes trabajen en escuela o donde ustedes trabajen, chiquillas, eh, todos los días tienen que hacer este tipo de defensa, todos los días tienen que presentar sus casos, ¿ya? O sea, tienen que demostrar lo que saben. Y esto ya no es el colegio, ustedes están en educación superior eh, y se manejan ya con información, ¿ya? Así que eso, felicitarlas por el trabajo realizado. Eh, a lo mejor algunas no tienen la nota máxima, pero todas se alcanzaron el desempeño que se espera y lo trabajaron de acuerdo a lo que se espera también, ¿ya? Niñas, necesito que cuando ustedes envíen sus correos, y esto para todas, eh, porque en un momento, Lilian, ¿se acuerda que usted me mandó el correo y me preguntó que cuándo iba a poner las notas? Sí, profe. ¿Por qué cree usted que me demoré en poner las notas más de lo que yo les había dicho? ¿Cuál cree usted que fue problema para mí? Evaluar lo que nos iba preguntando en conjunto de los mapas. ¿Ya? Y, por Yo creo, ejemplo, profesora, que a lo mejor no se identificaban. chiquillas, exactamente. Es complicado, por ejemplo, que usted me ponga, no sé, hola, profe, soy Nicole, aquí va el mapa conceptual. Y si yo tengo 3 secciones de estudiantes en la asignatura de TEL y no me dicen de qué sección, cuál es su apellido, con quién trabajó, ¿qué es lo que tengo que hacer yo en este caso, Nico? Yo creo que se demoró porque fue buscando por apellido. Qué terrible. Exactamente, chiquilla. Tuve que buscar una por una, de acuerdo a los grupos, de acuerdo a las secciones, ¿ya? Hubo casos en que, no sé, pues yo le expliqué cómo tenían que hacerlo las niñas que no presentaban en clases,
sus trabajos, o me mandaban el puro video o me enviaban el puro mapa conceptual. Y se supone que si yo no me voy a presentar en clases, envío el trabajo media hora antes de la clase, incorporando obviamente el mapa conceptual y el video para que se pueda ir revisando en paralelo, ¿ya? Así que por eso, para lo que sigue, enviar correos con nombre completo, carrera, asignatura y sección, por favor, ¿ya? Niñas, en este módulo, en el aula virtual, van a encontrar abajo en la bibliografía que hay 2 links de lectura obligatoria. Lilian, ¿por qué cree que la lectura es obligatoria? ¿Por qué tiene este carácter? Porque es la primera instancia en donde nosotros empezamos a conocer lo que es una historia real o ficticia. ¿Ya? Y empezamos a aprender sobre distintas cosas según el contenido que tenga un libro. ¿Ya? Hola Selena, pero en este caso, ¿por qué se dice que es obligatorio el texto? ¿Por qué no puedo dejar de leerlo? Porque es necesario para saber qué contenido vamos a ver en clase más o menos. Exactamente. Muchas gracias, Lilian. ¿Alguien más habló por ahí? Me parece que fue la Palo, ¿o no? Sí, era para decir lo mismo, que era como lo que íbamos a ver en clase o lo que se iba a ver en esta semana. Exactamente, es lo que vamos a ver en clase, lo que vamos a trabajar esta semana y principalmente porque tiene que ver con la tarea que tienen que presentar este jueves, ¿ya? Rocío, ¿algo que decir? No, profe, se me prendió solo el micrófono. ¿Cómo está, Rocío? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Ya, Qué niña. bueno. Miren, nosotras hoy día vamos a trabajar, ya vimos nosotras las bases del lenguaje y ahora vamos a trabajar revisando bases curriculares. Rocío, ¿por qué cree que vamos a revisar las bases curriculares? ¿Por qué cree que tiene importancia? ¿Qué vimos en la clase anterior y el jueves en las exposiciones? La verdad no le sabría dar una respuesta, profe. Estuve mirando sí que están las bases curriculares, de hecho lo guardé todo, pero la verdad no. Ya, pero que, a ver, partamos desde lo que vimos en la clase anterior para que establezcamos una relación, ¿ya? Ya. ¿Qué vimos? ¿De qué se trató la primera clase? Vimos estimulación del lenguaje, ¿cierto? Estimulación del lenguaje, los primeros pasos del lenguaje, cómo se, a ver, cómo se le enseña a un niño a pronunciar bien las palabras, corregirle cuando están mal dichas. Ya, y en la exposición, ¿qué vimos? Plantearon ustedes las áreas, los componentes, ¿cierto? La área, los componentes, la dificultad que iba a traer si el niño presentaba el problema de la lectoescritura. Exacto, quedémonos ahí. Vimos que si tenemos un trastorno del lenguaje, esto puede acarrearnos dificultades en la lectoescritura posterior, ¿cierto? Sí. Ya, nosotros hoy día vamos a trabajar las bases curriculares de educación parvularia, que es preescolar, ¿cierto? O sea, antes de la escolarización básica, en realidad, porque aquí ya estamos aprendiendo, por lo tanto también es escuela de párvulo o escuela prebásica. ¿Qué cree usted que la importancia de las bases curriculares, o sea, las bases del currículum en educación parvularia? ¿Por qué será importante que lo veamos? Quizás como para aprender cómo uno puede enseñarle algún método como para comenzar a enseñarle al niño a desarrollar bien la lectoescritura. Exacto, justamente dio en el clavo. La idea de que trabajemos las bases de educación parvularia es para cimentar, para forjar este aprendizaje posterior que nos va a llevar a la lectoescritura, ¿cierto? Y vamos a ver un poco también de las bases curriculares de educación básica, las bases iniciales, por ejemplo, de primero básico en adelante. ¿Por qué será necesario ver estas bases curriculares?
porque yo creo que a todos nos cuesta desde un principio como agarrarle el ritmo a la escritura, a escribir bien, Y a la lectura también. a la lectura igual. Ya. Entonces, ¿qué será esto de las bases curriculares? ¿Qué nos dirán las bases curriculares? No sé. ¿Qué es un No. currículum? ¿Usted ha hecho alguna vez un currículum suyo? ¿Sí? Ya, y ahí va su nombre, van sus datos No, claro, personales, mis datos ¿cierto? personales, la experiencia laboral, Ya, la de los estudios, todo eso. es su historia, ¿cierto? Sí. Su historia de vida. Es un currículum, un camino, ¿cierto? Lo que usted ha recorrido durante su vida. Entonces, estas bases curriculares, ¿qué historia nos contarán? ¿Qué camino es el que nos dice? A ver, no sé cómo decirlo. Profesora, es como para pero- seguir el protocolo de cómo tenemos Claro. que para los niños. Súper Claro, buena respuesta, No complementando. sabía cómo decirlo. Pero lo dijo muy bien y la compañera lo complementa. Es como seguir este camino. Nos dice qué es lo que tengo que hacer. Muchas gracias, Rocío. Ya, profe. ¿Algo que agregar, Ángel? Que también en las bases curriculares sale como el enfoque que tienen en general las educadoras para los niños. ¿A qué se refiere con enfoque? Como qué finalidad tienen ellas al enseñarle a los niños. Ya. ¿Y cuál será el foco del aprendizaje acá? ¿Qué será quién será lo más importante en este aprendizaje? ¿En quién tenemos que pensar cuando formamos este currículum, estas bases de Rocío? En los niños que están comenzando el camino de la lectoescritura ¿Y las niñas? y las niños y niñas. Exactamente, acostumbrémonos, chiquillas, ¿ya? Muchas gracias, exactamente. Tenemos que pensar en niños y niñas. Ese va a ser el foco central. Entonces, chiquillas, nosotros en el 2018 hubo una modificación de las bases curriculares, ¿ya? De educación parvularia. Primero vamos a ver más a profundidad las bases curriculares y está el link de las bases curriculares de educación básica también, porque tenemos que ver cuál es la progresión entre una y otra. Lilian, ¿qué querrá decir que existe una progresión entre las bases curriculares de educación parvularia y las bases curriculares de educación básica? Que las cosas que se van a comenzar a estudiar van como en crecimiento. ¿Ya? En la educación parvularia se le estaría enseñando como lo que son las letras, cosas más... En este como caso, enfocándose en la asignatura, en trastorno del lenguaje, ¿qué podrá enseñarse en párvulo? Los sonidos, reforzar distintos fonemas. ¿Y qué habilidades podremos trabajar? Por ejemplo, que nos permitan diferenciar los sonidos. ¿Cómo se llamará, chicas? Ay, no sé. Gracias, Lilian. La habilidad que nos permita a nosotros determinar que esto es sonido. Justamente, Estrella, la discriminación auditiva. Podemos trabajar en la educación parvularia, chiquilla, o en la educación de párvulo. Vamos a trabajar las habilidades que, por ejemplo, nos permitan enfrentarnos a, como dice la Lilian, diferenciar los sonidos, y eso es discriminación auditiva. Todo lo que está a la base de los aprendizajes lo vamos a trabajar en educación inicial o educación de párvulo, ¿ya? Estrella, ¿puede encender su micrófono? Ya, profe. ¿Por qué cree Hasta usted que me caiga una llamada. Ya. ¿Por qué cree usted que es importante trabajar estas habilidades en educación
Prebásica. De distinguir los sonidos. O las bases que están en, perdón, o las habilidades que están en la base de aprendizajes posteriores. Es que creo que es como eso, es la base para después poder unir, yo creo, formar frases, oraciones, distinguir palabras. Ya, y eso distinguir palabras, sonidos, fonemas, ¿para qué nos estará preparando, por ejemplo? Para el proceso ¿Qué de proceso? lectoescritura. Justamente, muy buena respuesta. Gracias, Estrella. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora, chicas, les voy a hacer yo vamos a seguir con la misma dinámica de preguntas y respuestas, niñas, porque así se cimenta el aprendizaje, ¿ya? Ustedes van aprendiendo en relación a las respuestas que dan las compañeras también, ¿ya? Vamos a ver las bases curriculares de educación parvularia, vamos a ver en qué se sustenta y por qué es importante trabajarla, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de bases curriculares, como veíamos recién con la Rocío, lo que se busca es establecer este camino de la planificación, ¿ya? Y siempre va a partir de una evaluación diagnóstica. La planificación no la vamos a hacer en base a lo que yo pienso, ¿ya? Lo vamos a hacer en base a un diagnóstico. Ángela, ¿puede encender su micrófono, por favor? Hola, profe. ¿Cómo está, Ángela? Muy bien. ¿Por qué cree usted que tenemos que hacer un diagnóstico antes de planificar o de considerar los contenidos que vamos a trabajar o el proceso que vamos a realizar? Es súper importante porque es la forma en que vamos a saber qué es lo que sabe nuestro niño y en qué tenemos que enfocar si encontramos que tiene alguna debilidad para poder trabajarla. Ya, súper buena respuesta. Supongamos que nosotros determinamos una debilidad que usted, como usted lo menciona, o dónde va el proceso. ¿Qué tendríamos que hacer después de eso? Plantearnos qué cosa. Ahí deberíamos buscar a través de las bases curriculares cómo podemos trabajar y cómo podemos ayudar a nuestro niño, cómo podemos trabajar con este niño para poder ayudarlo a lograr que llegue a realizar bien el... Me desconcentré. Siga nomás. ¿El aprendizaje? Sí. Ya, y si sabemos cuál es el aprendizaje que queremos conseguir, ¿qué nos tenemos que plantear como educadores? Buscar la forma más práctica y que también incluya a sus otros compañeros, porque tampoco nos podemos centrar solamente en un niño. Justamente. Y ese buscar sería como una estrategia, ¿cierto? Pero antes de plantearnos la estrategia, nosotros nos tenemos que plantear lo que vamos a lograr. ¿Cómo se llamará eso que vamos a lograr? ¿Qué nos planteamos ahí? ¿Quién puede ayudar a la compañera, chiquilla? El objetivo del aprendizaje. Exactamente. Tenemos que, primero, como dice la Ángela, tenemos que establecer qué es lo que está como carente o donde hay dificultades. Y en base a eso, como dice la Dani, tenemos que establecer nuestro objetivo de aprendizaje. Ángela, ¿y qué será este objetivo de aprendizaje? Es lo que nos define como el desempeño que esperamos que los niños logren. Súper buena respuesta. Es lo que nosotros queremos conseguir, ¿cierto? ¿Cómo está Sebastián? Buenos días. Ya. En base a eso... Buenos días, profe. En base a eso, chiquillas, tenemos nosotros objetivos que van a ser, vamos a encontrar en chiquillas y chiquillos, perdón. Vamos a encontrar en las bases curriculares de educación parvularia objetivos que son generales de trabajo y objetivos que van a ser específicos, ¿ya? Y esto también nos va a permitir a su vez que nosotros podamos establecer etapas de desarrollo en el trabajo, ¿ya? Vamos a poder saber, primero, chiquillas, vamos a ver de que nuestros objetivos, como decía la Ángela, tienen que estar dados en base al diagnóstico. Yo no me puedo plantear un objetivo sin saber
a qué es lo que estoy apuntando, ¿ya? ¿Por qué, Angélica? ¿Por qué no puedo saber hacer objetivos en base a lo que yo creo sin evaluar antes? Porque yo creo que evaluar un niño es súper importante porque ahí como que se hace una referencia y así podrá planificar la clase o en este caso el objetivo. Ya, exactamente. Y cuando yo hago esta planificación o establecer estos objetivos, si yo no evalúo, ¿podré considerar, por ejemplo, las características culturales de mi estudiante? Si yo no conozco a mis niños y no sé de dónde vienen ni para dónde van, ¿puedo planificar de acuerdo a sus características o a sus intereses si no los conozco? No, profe, ¿Por qué no, Rocío? porque yo creo que primero uno debe conocer a los niños, ver qué les gusta, cómo trabajan, qué, ah, como que, ay, no sé cómo decir la palabra, pero cómo les gusta aprender, si acaso les gusta leer, si acaso les gusta escuchar cuentos, O sea, eso, como cuáles son sus intereses, ¿cierto? O cuáles son sus claro, distintas formas de aprender, justamente. sí. Gracias, Rocío. Considerando eso, Profesora, yo chiquilla, creo, diga, Nico. no, disculpe, Siga que le nomás, digo siga. que igual influye mucho la familia para saber de dónde vienen y cuáles son como la familia cercana que tiene el niño y el modo de aprendizaje. Ya, ¿y cómo podríamos saber eso? Yo creo que conociendo primero conociendo primero a los niños, ahí ya te das cuenta cómo es como la educación. ¿Ya? Y ahí conociendo a la familia, igual pues haciendo participa la familia, no todas normalmente quieren, pero igual cómo hacer lo posible. Exacto. Esas chiquillas que menciona la Rocío, que menciona la Nico, nosotros en educación especial, si bien ahora estamos hablando de educación parvularia, chiquillas, recuerden que ustedes van a trabajar con estudiantes desde educación parvularia hasta adultos en talleres laborales. Pueden trabajar en educación superior también haciendo apoyos a estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿ya? Pero como menciona la Nico, también apoyando lo que dice la Rocío, estos aspectos de ver los intereses, ver cuáles son las condiciones culturales, cómo se puede trabajar con la familia, forma parte del currículum ecológico funcional, que es lo que nosotros tenemos que considerar para poder establecer estrategias de trabajo con nuestros estudiantes, ¿ya? Y en base a eso, chiquillas, las bases curriculares de educación parvularia que se modificaron en el 2018 establece que nosotros tenemos que establecer cambios políticos, sociales y culturales. ¿Qué características, Dani, podemos considerar nosotros, por ejemplo, considerando que la sociedad ahora es multicultural para poder hacer un trabajo con los estudiantes? ¿Cómo podemos considerar este trabajo multicultural? Tenemos que enfocarnos en que niños y niñas vienen desde otros países, tienen otros idiomas, otras culturas, tienen otros intereses. Entonces tenemos que basarnos en toda esa información como para poder trabajar con ellos y hacerlos participar a todos. Exactamente, eso es súper importante, chiquillas. Como dice la Dani, la posibilidad de que participen todos y todas las estudiantes, ¿ya? Yo no me puedo quedar solamente con lo que darle la posibilidad a uno o a una, ¿ya? Que, ¿se acuerdan, niñas, que antes y niños, antes se decía que éramos todos iguales, ¿cierto, Dani? Claro, antes se Sí. decía que éramos todos iguales. ¿Qué decían los profes por lo general en la sala antes, en la sala de clase? Antes siempre nos categorizaban a todos, solamente nos separaban por género, niños y Claro, niñas, pero y éramos todos iguales. aquí era un discurso que estaba preformado y todos los profes decíamos lo mismo. A ver, aquí no hay diferencia, aquí somos todos iguales. Exacto.
¿Qué decimos ahora, Daniela? No, ahora no nos categorizamos solamente por el sexo, nos categorizamos por más que nada lo cultural de cada niño. Ya, y aparte de eso, muchas gracias, Dani. Tenemos nosotros este enfoque multicultural. Como dice la Dani, ya no somos todos iguales, somos diversos y en la diversidad también nos enriquecemos. ¿Qué querrá decir eso, Estrella? Que en la diversidad nos enriquecemos. Que aprendemos de otras culturas. Ya, a ver un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos estudiantes en la sala de clase, estudiantes de pueblo originario. ¿Qué podemos obtener de importante de un pueblo originario, por ejemplo? Yo creo que es eso, aprender quizás sus costumbres, sus idiomas. Su cosmovisión, por ejemplo, de un estudiante migrante. ¿Qué podemos aprender? No sé, profe. Ya, supongamos, ¿qué opinión le parece a usted de que una persona se venga a Chile viendo, no sé, a usted si le preguntan cómo está Chile hoy en día como país, como sociedad, ¿qué diría? Es súper buen país, estamos súper bien, o mencionaría los aspectos negativos que tiene nuestra sociedad? Yo creo que mencionaría ambos aspectos. Yo no siento que sea estemos súper mal y todo. No lo veo de esa forma, pero sí hay hartas falencias, estos problemas políticos y económicos, pero no me centraría quizás solamente en eso. Ya, tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas, pero si vemos las cosas malas, ¿qué pensaría usted de un migrante que viene a nuestro país a pesar de todo esto que estamos viviendo, a pesar de que en Chile hay racismo, hay homofobia, hay xenofobia, a pesar de eso viene? ¿Qué pensaría usted de un migrante? Que bucha, si bien a pesar de todo eso es porque lo necesita. Lo Quizás en su necesitas. situación, en su país aún más complicada. Exacto, o sea, ¿cómo estarán ellos que vienen a Chile viendo las condiciones que tenemos? Yo pensaría Claro. también que son valientes y a lo mejor yo podría demostrar eso en el aula a mis estudiantes, ¿cierto? Podría utilizar eso como un valor a enseñar. Gracias, Estrella. También tenemos, chiquillos, que las bases curriculares, aparte de los cambios políticos, sociales y culturales que han habido en la sociedad, también toma nuevos conocimientos, o sea, se enfrenta a estos nuevos conocimientos que hay en la ciencia, ¿ya? Hay conocimientos desde diferentes disciplinas, desde la neurociencia, desde la psicología, desde la pedagogía, ¿ya? Antes, chiquillos, se decía de que nosotros teníamos periodos sensoriales en que los niños y las niñas aprendían, no sé, pues, entre los 0 y los 3 años era una ventana sensorial en que había que almacenar toda la información y que después de ahí los aprendizajes eran más básicos. La neurociencia nos dice, por otro lado, de que nosotros tenemos estas experiencias tempranas y estos periodos sensibles, pero que vamos a seguir aprendiendo durante toda nuestra vida, ¿ya? Y la psicología y la pedagogía establece que tiene que haber una interdependencia entre lo emocional y lo cognitivo, ¿ya? Marta, ¿puede encender su micrófono, por favor? Marta, ¿por qué cree usted que es necesario establecer este vínculo entre factores emocionales y factores intelectuales para el aprendizaje? ¿Puede hablar un poquito más fuerte que se le escucha bajito? ¿Me escucha ahora? Ahora sí, ahora se escucha mejor. Ya, es que puse el audífono. Ya. No, que creo que todo va de la mano. Si el niño está mal emocionalmente, no va a lograr aprender de la misma manera que si se encuentra bien.
Lo mismo que cuando uno iba al colegio con algún problema, todo no le tomaba la misma atención a la clase que cuando uno está bien. Eso creo yo. Exactamente, súper buena respuesta. Tenemos que considerar los aspectos emocionales y cognitivos como base del aprendizaje y mezclarlos. Es importante, chiquillos y chiquillas, que nosotros cuando veamos que un estudiante está con algún tipo de dificultad, acercarnos y preguntar por qué es lo que te está pasando, ¿ya? También nosotros en las bases curriculares actuales se hizo un nuevo enfoque institucional, ¿ya? Se creó la Subsecretaría de Educación Parvularia y también se incluyó en las bases curriculares la Ley de Inclusión y la Ley de Formación Ciudadana. Nadir, ¿puede encender el micrófono, por favor? No puede. Palo, por favor, encienda su micrófono. Claro, sí. Ya. ¿Por qué, Pablo, cree usted que es importante considerar la ley de inclusión dentro de las bases curriculares, que se relaciona también con lo que hablamos hace un ratito de aspectos multiculturales? Yo creo que por lo mismo, por empezar a incluir a todos de una u otra manera. Como ¿Ya? que si podemos incluir a un extranjero, no están incluyendo a todos los niños de igual manera, pues. ¿Ya? ¿Y qué otro tipo de características podemos considerar para incluir, aparte de los migrantes? No sé, quizás la manera de aprender, o no sé, los niños que son sordos, como que el lenguaje de señas me gustaría que siempre fuera como para todos. Ya, que la lengua de señas fuera como universal, ¿sí? Y con respecto a ver, tenemos inclusión con respecto a necesidades educativas especiales, que hace referencia a usted con las personas de la comunidad sorda, los multiculturales. Respeto, ¿por qué otra característica tenemos que tener? Ay, no sé. Género, etnia, También. religión, ¿ya? Esto es lo que nos dice la ley de inclusión, que tenemos que considerar todos los aspectos que pueden estar involucrados en el desarrollo integral de la persona. Tenemos otra ley de formación ciudadana, Palo, que estuvo mucho tiempo de lado, que se eliminó. ¿Ustedes no tuvieron educación cívica en el colegio? No. Ya. En el 2016 se retomó la formación ciudadana, no se retomó como asignatura, pero sí se retomó en iniciativas que tenían que ver con formar a los niños desde pequeños, por ejemplo, a los párvulos. ¿Por qué cree usted que es importante darle este enfoque nuevo a la formación ciudadana? Para que la gente empiece a tomarle más conciencia a todo lo que está pasando, para que igual se informen, para que sepan y para que no excluyan tampoco a los alumnos. Siento como que lo dejan como si fuera cosa de grandes. Y ellos ¿Ya? no pueden. ¿A qué se refiere eso? ¿Como que es cosa de grandes? No sé, como que es porque son del colegio no pueden tener voz o no pueden hablar o no tienen idea de lo que están hablando. ¿De qué forma propone usted que tendría que ser? Por lo mismo, empezar de nuevo a dejarlos que hablen, de escuchar también las propuestas que puedan tener o cosas así, me imagino. Ya, y mi participación, ¿cómo va a ser válida? ¿Qué tengo que hacer yo antes para que mi participación sea válida? Usted lo mencionó hace un ratito. Ajá, ¿en serio? ¿Sí? Ay, no sé, empezar a incluir, me imagino, no sé. Por un lado empezar a incluir, pero también educarme sobre esos aspectos, ¿cierto? Obvio. Ya, gracias, Palo. Chicos, en las nuevas bases curriculares de educación parvularia nosotros tenemos como principal aspecto el enfoque de derechos. Angélica, ¿a qué hará referencia el enfoque de derecho? ¿Qué significará que las personas somos sujetos de derecho? ¿Cómo? ¿Me lo puede explicar de nuevo? Sí. A ver, las bases curriculares, uno de los elementos centrales que tiene como eje es el enfoque de derecho. ¿Ya? Vimos recién que
antes los profesores decían que éramos, aquí somos todos iguales, pero el enfoque de derecho nos dice, somos todos distintos. ¿Qué querrá decir eso? Bajo ese enfoque, ¿qué es lo que tenemos que nosotros privilegiar o cautelar que se cumpla en la educación parvularia? De que todos aprendemos de distintas maneras. ¿Ya? Por ejemplo. No iguales, porque no somos iguales todos. Todos aprendemos de distintas maneras. Exacto. Nuestro ambiente es diverso. Por lo tanto, tenemos que considerar esta diversidad en la forma de enseñar también. ¿Ya? No es que a cada uno les vamos a explicar de una forma distinta, sino que vamos a diversificar la enseñanza para que todos puedan tener acceso. ¿Ya? Cuando hablamos de enfoque de derecho, Angélica, hace referencia a los derechos que nosotros tenemos como personas. Nos hace convertirnos en un sujeto de derecho. ¿Qué derechos tienen los niños y niñas fundamentalmente? Derechos. ¿Le pueden ayudar a la Ángel, chicos? ¿Chicas? ¿Cómo? El derecho a estudiar puede ser. El derecho a estudiar, que está consolidado en la carta firmada por Chile de reconocimiento de los derechos del niño, niñas y adolescentes. ¿Qué otro derecho tenemos, Sebastián? ¿Qué está haciendo usted en este momento? ¿Está tomando desayuno? Sí. ¿Qué es eso? A comer. A comer. El derecho se plasma en el derecho a la alimentación saludable, ¿ya? Y nutritiva. Eso lo pueden encontrar en la carta. Todos los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una alimentación sana y nutritiva, ¿ya? Tenemos el derecho a la educación. ¿Por qué está relacionado el derecho a salud? Súper buena respuesta, Ángela. ¿Por qué será un derecho Ángela? Porque todo niño tiene derecho a que cuenten con los controles sanos, porque es súper importante, porque por ejemplo los controles sanos les permite a las enfermeras evaluar al niño si se está desarrollando de manera adecuada. Ya, ¿y en base a qué podemos hacer esa evaluación? Por ejemplo, de los 3 meses, si el niño logra firmar su cabecita, si logra sentarse, y ellos tienen como una pauta de evaluación en donde ellos van chequeando si es que el niño va desarrollando o no esas habilidades que deberían estar acorde a su edad o meses. Exactamente, súper buena respuesta. Es como lo que hablábamos en la clase anterior, ¿cierto? ¿Se acuerdan que estaban las etapas de desarrollo? Y que eso nos permitía a nosotros saber si los niños y niñas estaban adecuados en su nivel de desarrollo del lenguaje. En eso también, como dice la Ángela, el derecho a la salud es importante porque nos permite, por ejemplo, en los controles, establecer si se está desarrollando adecuadamente. ¿Ya? Tenemos nosotros otro de los derechos imprescindibles es el derecho a la no discriminación. ¿Por qué será importante, Lilian, el derecho a la no discriminación? Porque aquí se les da como cierta protección a los niños para que no se les haga distinción ni se les aísle por ser distintos a los otros niños. Ya, exactamente. ¿Y por qué cree usted que antes se discriminaba por las diferencias? Por algo histórico igual. Antes, siglos atrás, se les mataba a los niños y niñas que tenían capacidades distintas. Y con el tiempo ha prevalecido lo mismo, como la misma discriminación. ¿Y qué es lo que tenemos que propender nosotras y nosotros? Incluir a todos y a todas. Exactamente. Muy buena respuesta. Gracias, Lilia. Ya.
en base a esto, chiquillos, nosotros tenemos súper claro lo que es ser un sujeto de derecho. Los niños y niñas y adolescentes tienen estos derechos que son fundamentales. ¿Qué pasa si yo no respeto estos derechos, Angélica? ¿Qué estoy cometiendo? En un discriminado. Claro, pero técnicamente hablando, supongamos que yo soy padre, madre o adulto responsable y no alimento al niño, no lo mando al colegio, o a la niña no la mando al colegio. Se está vulnerando un derecho, profesora. Exactamente, estamos vulnerando los derechos. Y cuando nosotros vulneramos derechos, estamos cometiendo un delito, ¿ya? Por lo tanto, los niños y niñas ser sujetos de derecho, los adultos y el Estado en particular, tiene la obligación de cumplir estos derechos. Cuando se firman los convenios internacionales, chiquillos, no es solo una palabra y solo como para la foto. Tenemos que cumplir estos derechos, tenemos que hacer valer este convenio que yo firmé como Estado, porque pasa a ser una obligación. Yo asumo este compromiso y si yo no lo cumplo ante los organismos internacionales, paso a ser un infractor de derechos, ¿ya? ¿Qué pasa, chiquillas, si, no sé, yo veo de que dentro de las bases curriculares hay objetivos que tienen que ver con el desarrollo integral del estudiante y dentro de eso está la posibilidad del juego. Y yo dejo a un niño castigado porque según yo se portó mal en clase, entonces no va a jugar con sus compañeros. ¿Qué estoy haciendo, Dani? Ahora sí, ¿me escucha? Sí, súper bien. Al no darle esa posibilidad de participar con los compañeros, además de vulnerar sus derechos y deberes, está cometiendo el delito de discriminación. Exacto. Y como estoy cometiendo un delito, ¿qué podría hacer el apoderado o tutor de ese estudiante? Aplicar todos los protocolos de sanción. Exacto. Y que en este caso, ¿dónde me podría denunciar porque yo estoy vulnerando los derechos y discriminando al o la estudiante? A la Superintendencia de Educación. Justamente, en este caso tenemos la Superintendencia de Educación Parvularia, ¿ya? Y como dice la Dani, el apoderado o tutor está en todo su derecho de poner una medida en contra del educador o la educadora, ¿ya? Chiquillas, las bases curriculares de educación parvularia tienen una orientación valórica que está de acuerdo. No son valores que tienen que ver con religión ni con aspectos que tengan que ver así como con Dios ni la bandera. Esto tiene que ver con el derecho, el enfoque de derecho y la inclusión. Recuerden que Chile es un estado laico, por lo tanto nosotros no podemos inculcar en las escuelas, a no ser que tengan un dogma, religión, ¿ya? En los jardines ni en las escuelas de párvulo tampoco. Chile es un estado laico. Tenemos además que el enfoque pedagógico de la educación parvularia va a tener principios pedagógicos y el rol esencial que van a tener las educadoras y educadores en la formación de los párvulos, que siempre va a estar dirigido a cómo trabajamos con los estudiantes y las estudiantes mirando la diversidad, viéndolo desde el enfoque de derecho. Hace un rato me parece que fue la Nico la que hizo mención a la importancia que había en el trabajo con la familia, me parece. Si no, díganme quién fue la que hizo mención. Pero la labor educativa... Yo, profesora. ¿Sí fue la Nico? Sí. Nico, usted está un paso adelante en la formación. Las bases curriculares de educación parvularia dejan de manifiesto la importancia que debe haber entre la educación conjunta, ¿ya? Que se tiene que establecer con la familia, la comunidad educativa y la institución educativa, ¿ya? Ese es otro fundamento.
y también la importancia que tiene el concepto de transición y trayectoria educativa. ¿Qué querrá decir esto, Demi, cuando hablamos de concepto de transición y trayectoria educativa? Chan, chan. Rocío, ¿me puede ayudar, por favor? Profe, ¿cómo fue la pregunta? Disculpe. Se la voy a aclarar mejor. Mire, nosotros en educación parvularia tenemos distintos niveles. Se trabaja desde sala cuna hasta segundo nivel de transición, que es el kinder. ¿Ya? Ya. Esto tenemos pre-kinder, que es primer nivel de transición, kinder, que es segundo nivel de transición. Si se fija, tiene esta palabra incorporada que debe ser importante, ¿cierto? Transición. De transición es como para ir avanzando. Exacto, es como pasar de una etapa a otra, ¿cierto? De una etapa a otra. Por ejemplo, en la sala cuna todavía ocupan pañales, aún no, son chiquititos, no caminan nada. Exacto. Cuando ya vamos pasando a los otros niveles, se le debe sacar los pañales, ya ayudarlos a que comiencen a dar sus primeros pasitos. Y si seguimos en este trayecto, ya, después vamos de los niveles medios, que está medio menor y medio mayor, y después vamos al pre-kinder y kinder, ¿cierto? Sí. En el pre-kinder y kinder, ¿qué se empieza a trabajar ya más de manera formal o de manera más evidente? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo? Miren, considerando que en pre-kinder y kinder en algunos colegios los niños ya van con uniforme. Sí, pero en el caso de mi hermana iba con buzo y en el pre-kinder iba a jugar, a pintar con témpera. ¿Ya? Y en kinder ya comenzaron con la motricidad fina. ¿Ya? Que comenzaron con los puntitos, a que ellos empezaran a distinguir los colores, el rojo, el azul, las estaciones del año. Y se trabajan también se trabajan las vocales y se trabajan consonantes. Del 1 al 10. Entonces sí, estamos con esta preparación ya de contenidos que son de transición. ¿Transición para qué? ¿Qué viene después de esto? ¿A qué curso van a pasar? A primero básico. ¿Y qué se hace en primero básico? Ya en primero básico se debe tener el conocimiento de la mano derecha, mano izquierda, el rojo, los números. Porque ¿qué vamos a aprender específicamente en primero básico? No sé. ¿Qué se enseña en primero básico? A leer, a escribir. A leer. Sí. Empezamos el aprendizaje de la lectoescritura inicial. Y entonces, ¿por qué se llama transición pre-kinder y kinder, Rocío? Porque van como, como puliendo al niño para lo que se viene ya para después. Exactamente, porque estamos en tránsito, porque nos vamos a enfrentar a este aprendizaje posterior, ¿cierto? Y esto, chiquillas, como dice la Rocío, estamos puliendo, o sea, estamos avanzando en este aprendizaje para pasar a esta otra etapa que es más compleja, ¿ya? Y todo esto, chiquillos, está en relación, gracias Rocío, a la trayectoria educativa. Antes nosotros no se establecía ni siquiera si el niño, o sea, se preguntaba, ¿estuvo en educación de párvulo? ¿Fue al jardín? Era una pregunta recurrente. Pero ¿cuál será la importancia, Angélica, de que un niño o una niña haya estado en jardín? ¿Habrá alguna ventaja con respecto a otros? ¿Se me escucha? Se le escucha, pero está pegada. Pero hable nomás. Sí. Me imagino. Yo creo que es una ventaja muy grande, porque ya el niño ya tiene conocimiento, ya por lo menos se va a saber
se va a saber relacionar con sus compañeros, entonces no le va a costar tanto después cuando entra a la básica, como en este caso primero básico. Ya, porque ¿qué va a tener? ¿Qué ataque? Ya viene con cierta base, me imagino, profe. ¿Por qué? Porque igual nos preparan, o sea, los preparan cuando son más chiquititos, po. Me acuerdo que mi hermana nunca fue al jardín y le costó mucho aprender a leer. ¿Ya? Y la bajó el curso, porque ya iba en segundo y todavía no sabía leer, po. Ya, ¿y qué relación puede tener entonces el apoyo que se le puede dar en el jardín o en la escuela de párvulo para poder, para la trayectoria escolar? No sé, una base más confort, no sé. Viene Sí. con una base. Me acuerdo que yo fui al jardín y me enseñaban ya a diferenciar figuras y cosas así como quizás muy básicas, pero después ya venía con algo preparado para los niños que no habían ido al jardín, pues. Y existen diferencias, ¿cierto? Como dice la Dani, están más estimulados. Gracias, Palo. ¿Y qué quiere decir eso, Dani? Que esté más estimulado. A ver, explíqueme más, por favor. Los niños al iniciar jardín, al participar en un jardín o en sala cuna, efectivamente vienen más estimulados porque ya se trabaja cuando son sala cuna la estimulación temprana de los niños, el balbuceo, el nombrar palabras, el balbucearlas. Y después en las etapas de transición, ellos van, como dijo la compañera Rocío, van avanzando en etapas y se les va enseñando una base para llegar con la base de la lectura y la lectoescritura ya en la enseñanza prebásica. Exactamente. Súper buena respuesta, Dani. Nosotros tenemos esta base, que es como mencionaban las compañeras, y que tiene que ver cómo de aquí en adelante va a ser mi trayectoria escolar, ¿ya? No es por desmerecer la enseñanza que se pueda dar en la escuela, en la casa, pero va a haber una diferencia técnica si yo no tengo una preparación antes. Lilian, ¿qué diferencia va a haber entre un jardín técnicamente, o sea, la cuna o escuela con que el niño se eduque en casa? Yo creo que los contenidos, porque pueden ser más completos en un jardín o en una escuela pre-kinder o en una escuela de lenguaje también, se explican ciertas cosas puntuales y como en una línea, de forma lineal. Primero partimos con tal cosa, después con esto y esto. En la casa se tomarían, yo creo que ciertos intereses o lo que uno cree que puede servir para que el niño aprenda o llegue con una base a kinder. Súper buena respuesta. Y en cuanto a la riqueza de las interacciones, eso se le quita al niño estudiando en casa, porque en el jardín ellos comenzarían a no sé, jugar en conjunto con otros niños, representar, no sé, si les gusta algo, así como, ay, ¿te gusta Peppa Pig? Ya, yo soy Peppa y yo soy George. Y juegan a que son ellos, así. claro, entonces también gracias Lilian, va mejorando las interacciones, ¿cierto? Y sabemos que el aprendizaje está dado principalmente por la interacción que podemos tener con otros o con otras, ¿ya? Nadir, ¿puede encender su micrófono? Por favor. Nadir dijo que estaba trabajando delante, profe, en el chat. Ya, gracias. Javiera. ¿Qué dice Creo Javiera? que mi micrófono está prendido. Javiera. Ya, ok. Ya chicos, a ver, nosotros en la organización curricular de las bases curriculares vamos a encontrar ámbitos de experiencia, que estos van a ser los campos curriculares donde se van a organizar y distribuir los objetivos de aprendizaje. También vamos a tener núcleos de aprendizaje, objetivos de aprendizaje y tramos curriculares. Cuando se habla de tramos curriculares,
Estamos hablando, por ejemplo, del nivel de sala cuna, del nivel medio y del nivel de transición. En sala cuna, ¿quiénes van a estar en sala cuna, Sebastián? Sebastián, ¿qué niños y niñas de qué edad más o menos van a estar en sala cuna? De Como 4 años. Sala cuna. pues hasta la cuna vendría siendo de menos de 2 años. Ya, de 0 a 1 año vamos a encontrar en sala cuna. Después de eso viene el nivel medio menor. ¿De qué edad más o menos será eso? De 2 años. Entre 2 a 3 años. el 1 y los 2 años, 6 meses. En el medio mayor, De 2 años a 3 años, así. en el medio mayor tenemos de los 2 años, 6 meses hasta los 3 años y medio, casi 4. Prekinder, ¿qué edad tienen los niños cuando están en prekinder? 4 o 5 años. 4 a 5, y en el kinder De 6. 5 a 6. 5 a 6 años, porque después con los 6 años cumplidos tienen que estar en primero básico. Gracias, Sebastián. Si se dan cuenta, chicos y chicas, este camino de las bases curriculares nos va a preparar para seguir nuestra trayectoria educativa y para seguir con estos tramos curriculares que van en distintos contextos, ¿ya? Yo tengo que tomar el contexto que tiene que ver con familia y comunidad educativa, la planificación y la evaluación, y los ambientes de aprendizaje, ¿ya? ¿Qué querrá decir un ambiente de aprendizaje, Nico? ¿Y cómo tendrá que ser un ambiente de aprendizaje para que prime el aprendizaje en sí? Nicole Cancino. Nico. La perdimos. Perdimos. Daniela, por favor. Encienda su micrófono. Ahora sí. Sí, Sí, gracias, Dani. ¿Qué será un ambiente de aprendizaje? ¿De qué estaremos hablando cuando hablamos de un ambiente para el aprendizaje? El ambiente de aprendizaje se genera, por ejemplo, en el aula, con imágenes, con diapositivas, con estimulación, como hablaba yo, estimulación temprana, con trabajo en equipo, trabajo grupal. A eso se refiere con estimulación, perdón, con la pregunta que me dijo. Con el ambiente de aprendizaje. ¿Qué otros elementos, por ejemplo, podemos cautelar en el ambiente de aprendizaje, por ejemplo, en cuanto a la participación de los y las estudiantes? El trabajar en conjunto, en hacer actividades en donde participen todas y todos los niños, y donde se genere ese espacio de multicultural, como hablábamos también, es una excelente idea para hacer la participación. Ya, Dani, súper buena respuesta. ¿Se acuerda usted cuando éramos chicos y los profes por lo general pedían que estuvieran todos calladitos para aprender? Sí, me acuerdo. Ya, ¿qué opina usted de eso? ¿Qué es lo que tenemos que nosotros potenciar si hablamos de la participación de todos y todas? El respeto es esencial, pero ¿qué queremos nosotros que hagan los niños y niñas? Más participación y que ellos también aprendan el tema del respeto cuando tienen que estar en silencio y cuando tienen que participar. El tema de que ellos puedan responder a base de lo que ellos están aprendiendo al escuchar a la docente. Exacto. Pero principalmente todo lo que usted dice es esencial. Pero dentro de eso hay un elemento fundamental, la participación de los y las estudiantes. También tenemos que promover de que, como dice usted, hablen cuando tengan que hablar y que callen cuando tengan que callar, para que nos entendamos entre todos. Pero yo quiero niños callados o hablantes. Niños hablantes. Que ellos se puedan expresar, porque ese es un derecho, el expresarse. Ya, ¿por qué cree usted, Dani, que las profes en aula virtual promueven que todos ustedes participen?
Así se Para que aprende sea más porque hay un participativo. conjunto. Hay un conjunto de elementos de que nosotros podemos estar participando y a la vez con nuestras respuestas equivocadas o no, aprendemos. Ya, y el profesor o el educador o la educadora en este modelo es el único que imparte conocimiento. Yo les he estado dictando materia a ustedes, les he dado definiciones o estamos formando un concepto entre todos y todas. Concepto entre todos, porque también es, así como es parte de usted enseñarnos, es parte de nosotros también enriquecernos con el material que nos envía, estudiarlo y venir con una base a la clase. Ya, para exactamente. poder... Esa es una función, ¿cierto? ¿Y qué le pasa a usted, Dani, cuando escucha las intervenciones de los demás compañeros y compañeras? Uno aprende también. Uno aprende también porque así como nosotros ayudamos a la compañera que no está respondiendo quizás o a lo mejor no sabe o se equivoca, se pone nerviosa, es la idea de estar ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que estamos atentas a la clase, en donde podemos apoyar a la compañera, en donde la compañera nos apoya a nosotros y en donde nosotros estamos aprendiendo a través de su conocimiento y su punto de vista. Exactamente, súper buena respuesta. Gracias, Dani. Chicos y chicas, si se fijan, a ver, las intervenciones que hace cada uno o cada una nos sirven a nosotros para mejorar el aprendizaje de manera colectiva. Por eso las bases curriculares en educación parvularia lo que nos dicen es, tiene que entregar la posibilidad de que todos los y las niñas participen. El ambiente de clase tiene que estar generado para que todos puedan aprender. Yo puedo estar, por ejemplo, ¿qué pasa, Seba, cuando yo les digo a los niños pequeños que revisen un libro de cuentos o que jueguen en conjunto? ¿Hay bulla o no hay bulla? ¿Hay un ruido permanente? ¿Hay como, qué hay? ¿Qué se ve? ¿Qué se escucha? Que los niños están como, por así decirlo, igual como intercambiando ideas. Interactuando, ¿cierto? ¿Y eso facilita o perjudica el aprendizaje? Lo facilita. ¿Y en qué momento tendríamos nosotros, por ejemplo, que intervenir cuando los niños están interactuando y se sale un poco de norma este trabajo? O sea, como ya cuando están elevando como mucho la voz. ¿Por qué tendríamos que intervenir en ese caso? Porque ahí ya empieza a perjudicar. ¿Qué cosa? Por así decirlo, el ambiente de clase. Exactamente, súper buena respuesta y tiene toda la razón. Gracias, Eva. Nosotros tenemos, chiquillos, que introducir este tipo de quiebre en las interacciones cuando vemos que está interfiriendo en el aprendizaje, cuando vemos que está distrayendo a otro grupo, cuando los demás no pueden prestar atención o cuando se ponen medios loquillos en el interactuar, ¿ya? Siempre la interacción va a enriquecer el aprendizaje. Lo vemos nosotros en clase con ustedes que son adultos, imagínense con los niños que se están formando, ¿ya? Chiquillos, les voy a mencionar ahora que vamos a hacer como un salto. Las bases curriculares de educación parvularia, chiquilla, esta nueva formulación que tiene incluye la planificación, el juego, la inclusión y principios pedagógicos, que son los que ustedes van a tener que analizar del documento de las bases curriculares que está dentro de la lectura obligatoria del módulo 2. Pero también van a encontrar un link que les puse yo, que es para los propósitos de lectura y escritura de educación básica, que vimos cuando hizo mención la Rocío de cuál es la importancia de esta trayectoria educativa, de cómo nosotros pasamos de esta transición de la educación parvularia a la trayectoria escolar en educación básica. Tenemos nosotros el propósito de la lectura, que vamos a encontrar que se espera que los chiquillos sean capaces de reconocer los sonidos, por ejemplo, en primero básico. ¿A qué nos referimos con sonidos en lenguaje, Angélica? ¿Cómo le vamos a decir a los sonidos?
Está apagado el micrófono, Ángel. Ya, ok. ¿Quién me puede decir los sonidos? ¿Qué son en lenguaje? ¿Se acuerdan que lo mencionamos? ¿Qué componente del lenguaje es? Lilian. La discriminación de sonidos, discriminación auditiva. Sí, pero el sonido en sí, ¿cómo se le dice? Yo digo el sonido de la letra, ¿qué es eso? Ah, son fonemas. Exactamente, súper buena respuesta. Los fonemas, vamos por un lado, en la lectura vamos a tratar de que los niños y niñas sean capaces de reconocer estos fonemas, las figuras de las letras, que logren escribir, que logren utilizar la comunicación oral. Y aquí vamos a ver nosotros que existe esta progresión que hablábamos entre la educación parvularia y la educación básica. Tenemos esta trayectoria educativa que nos va a facilitar a posterior de que los chiquillos y chiquillas se puedan enfrentar adecuadamente al aprendizaje de la lectoescritura. Ya, vamos a hablar ahora, niños y niñas, de la tarea del módulo 2. ¿Ya? ¿Alguien pudo revisar la tarea del módulo 2? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ángel. Se debe hacer un mapa conceptual. ¿Sobre qué, Rocío, querida? Sobre las clases anteriores, si no me equivoco. A ver, pero la clase anterior a esta se refiere. Sí. ¿Ya? Ya. Lo que vamos a hacer, yo les voy a ir hablando y ustedes me van preguntando, ¿ya? Vamos en este mapa conceptual que van a presentar el jueves, ¿ya? Van a hacer un mapa conceptual de las bases curriculares de educación parvularia y las bases curriculares de educación básica, ¿ya? Pero solo considerando de primero a cuarto básico, porque ahí es donde vamos a trabajar en TEL. Recuerden que de primero a cuarto básico solamente se trabaja con estudiantes que tienen trastorno del lenguaje. Sebastián levantó la mano. Profe, una duda. ¿Es necesario tener las bases curriculares en mano? Están en la página, yo se las anexé, están en el módulo 2 para que la pueda revisar. Es lo que dice lectura obligatoria. ¿Ya? Sí, es que justo mi hermana tiene las bases, se las pidieron porque ella está estudiando párvulo, sí. Ya. Sí, o sea, les sirve para que puedan ir revisando los antecedentes. ¿Ya? Ya. Ya, tenemos que tener entonces las bases curriculares de educación parvularia y las de educación básica que están en lectura obligatoria del módulo 2, ¿ya? Profesora, ¿son 2 mapas? No, tienen que establecer la relación entre uno y otro, Nico, porque lo que vamos a ver es la progresión, que es lo mismo que estuvimos conversando. La Daniela levantó la mano. Profesora, enfocarnos en todas las bases curriculares. A ver, la idea, Dani, es que lo atiendan como lo vimos ahora, ¿ya? Desde el punto de vista de... Perdón, voy a toser un poquito, espérenme un poco. Profe. Perdón que se me secó la garganta, tuve que tomar agüita y toser. A ver, ¿quién me habló? ¿Quién dijo profe? Yo. Dígame. Yo. Profe, este trabajo en grupo se presenta el jueves de esta semana igual que la anterior, ¿cierto? Exactamente, Marta. Hasta la próxima semana los trabajos van a ser en grupo. El día martes vamos a trabajar en los contenidos y el día jueves ustedes presentan su trabajo, ¿ya? Ya, gracias. Miren, vamos a tomar las bases de educación parvularia y vamos a ver cuáles son estos elementos que la hacen tan importante, que fue lo que ya hicimos mención desde los aspectos culturales, la trayectoria educativa, también lo que tiene que ver con cómo hace este cambio de la base curricular, qué es lo que considera fundamentos de las bases curriculares, ¿ya? Que se hace mención a la orientación valórica, el enfoque de derecho y de inclusión, la labor educativa conjunta entre la comunidad educativa, la familia y la institución,
el enfoque pedagógico de la educación parvularia y el fin o propósito que tiene que ver con el concepto de transición y trayectoria educativa. Esto también relacionado con las bases curriculares de educación básica, ¿ya? También está el link ahí para que ustedes lo revisen. En educación básica ya tenemos objetivos que son claros en cuanto a lo que se espera que logren los estudiantes en los niveles iniciales de educación básica. Entonces, por ejemplo, yo tengo estos enfoques de derecho, tengo la interacción con la comunidad, tengo los principios pedagógicos y después tengo el fin y propósito de la educación parvularia es que se releve la importancia de la transición y la trayectoria educativa y que eso me permite ir a la educación básica, como hacía mención la Palo hace un rato, de que su hermana no estuvo en párvulo y se pudo establecer la diferencia que se puede dar en cuanto a la trayectoria educativa, ¿ya? Ese ejemplo es súper claro. La Palo, ¿en qué curso aprendió a leer su hermana, Palo? En segundo básico la tuvieron que bajar de nuevo a primero y ahí, como no quería estar sin sus compañeros, aprendió súper rápido. Entonces, pero fue... pero tuvo que como volver atrás para poder aprender, ¿sí o no? Sí, pues sí la bajaron y de hecho le iban a dejar en primero básico de nuevo, ella no le iban a subir. Y cuando aprendió a leer, que igual fueron como 3 meses, volvió a su curso. Ya, entonces, ¿qué podría decir usted de la importancia concreta de la enseñanza o de la trayectoria educativa en educación prebásica? Yo creo que, no sé, es importante las bases que nos entregan, ya que nos dan una estimulación de antes, de pequeños, entonces ya venimos con una base o con un conocimiento de antes de lo que nos espera mucho más adelante. Po. Claro, y que es esencial, ¿cierto? Gracias, Palo. Por lo tanto, en este trabajo lo que se busca, chiquillos, es que ustedes releven la importancia que tiene las bases curriculares de educación parvularia, la trayectoria educativa que tiene que tener continuidad en lo que para dónde vamos, qué es lo que se busca con esto y cómo se relaciona esto posteriormente con las bases curriculares de educación básica, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que presentar el jueves. Van a tener el mismo tiempo de la clase anterior para presentar. Las personas que no puedan participar con su grupo en la presentación tienen que enviar el trabajo por lo menos media hora antes que comience la clase, el video y el mapa conceptual. Pero de preferencia, presenten en la clase porque se pueden aclarar dudas. Si yo tengo dudas cuando ustedes presentan el video, no pueden hacer defensa, ¿ya? Y también porque se enriquece el trabajo con los compañeros, todos aprendemos y quedó de manifiesto ahora, ¿cierto? Preguntas, algo que aclarar con respecto al trabajo del jueves. ¿O está todo claro? Miedo, igual que el otro día. Ah, miedo, pero ¿por qué? Si le fue tan bien en la presentación. Ya, ¿dónde, profesora? No tiritaba la pera, por decirlo así, pero, porque no sé si entendía lo que hablábamos. Sí, pero Nico, el desempeño para la mayoría fue adecuado. O sea, nosotros, a ver, no se está evaluando que usted haga un coaching y que nos presente a todos de manera ejemplar. O sea, ustedes demostraron que tenían dominio de lo que estaban conversando. Es lógico que nos podemos poner nerviosos, pero estamos aprendiendo. El objetivo de esto es que cuando ustedes terminen el curso, sepan presentar estrategias y puedan trabajar con estudiantes con TEL. ¿Ya? Dani, ¿alguna pregunta? No, nada, profesora, solo que es muchísima información. Sí, pues, este problema de tener los cursos por módulo, es muchísima información y esa es la idea, que ustedes tengan trabajo también autónomo y en grupo para que puedan profundizar un poco más de los contenidos, ¿ya? Muchas gracias, chicos, por estar. Estar me refiero a participar también. Nos vemos el jueves en la exposición. Si tienen alguna duda, me la hacen Profe, saber. yo tengo una duda.
Dígame, Rocío, pregunte al tino. Si nosotros enviamos el video, ¿puede ser como una reunión por Zoom y ahí explicando, o tiene que ser una por una? Como ustedes lo prefieran, como ustedes consideren que está más claro, pero de verdad que yo prefiero que presenten en la clase. Ya, ¿Ya? profe. Me voy a quedar, que necesito conversar con la Selena, así que por favor, si los demás se retiran para poder conversar con ella, y nos vemos el jueves a las 10, ¿ya? ¿Más preguntas? Profesora, Dani, yo. dígame. El jueves después tengo que ir en la mañana a las matrículas de mi hijo y luego irme a trabajar. Así que quizás tengamos que hacer lo mismo que la semana Ningún pasada. problema, yo la verdad que me interesa que usted participe y que nos enseñe, así que si tiene 15 minutos, se presenta de las primeras, si es que quiere. Ya, profesora, muchas gracias. Nos vemos, cuídense mucho. Selena, Bien, quédese, por favor. Chao, profesora. Chao, las Que demás. esté bien. Selena se queda. Chao, profe. Chao, se va. Chao, profe, cuídese, que esté bien. Usted también, Rocío, nos vemos el jueves. Nos vemos. Nos vemos y nos escuchamos. Sí. Ya. Selena, ¿me puede encender la cámara, por favor? ¿Cómo está? Bien. Ya, el trabajo se componía del mapa conceptual y de un video, pero el video no me llegó, entonces no lo he podido evaluar, pues. ¿Me lo envió? ¿Cómo? Lo que pasa es que tengo mucho problema de internet últimamente en mi casa, mucho. ¿Ya? Porque yo vivo en Puente Alto y aquí no llegan todo el internet. Ya, pero... Entonces, hice el video, sí, lo tengo editado todo, pero lo intenté subir a YouTube como para poder enviárselo. No, me salía error, no pude. Ya, trate de seguir enviándolo porque si no, no la puedo evaluar. O no puedo evaluarle solamente el mapa conceptual, ¿ya? A ver, ¿cómo lo podemos hacer? ¿O se lo puede enviar por WhatsApp? ¿No lo puede enviar? Sí. Envíeselo a la Amanda Villena, que es la delegada. Ya, profe, porque voy a ver, porque yo tuve que cambiar número, tuve que cambiar muchas cosas por un pequeño problema que tuve. Cambié el número, entonces se me borró el grupo del curso, todo, entonces estoy hablando con algunas compañeras para poder ingresarme. Ya, entonces, pero trate de hacerlo lo más pronto posible porque ya tiene una semana de retraso y tampoco usted me informó por correo que estaba con dificultad, solamente me preguntó cómo enviaba el trabajo, ¿ya? Así que está fuera de plazo, pero me tiene que hacer llegar lo antes posible, ¿ya? ¿Le parece? Sí. Ya, cuídese mucho, nos vemos el jueves, que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego.